Buenos días amigos, bienvenidos a este programa inaugural de su programa Enlace Empresarial, un programa que intenta acercar al mundo académico a el mundo empresarial. El día de hoy tengo el gran placer de contar con dos grandes invitados, representantes de este gran mundo empresarial en México. Está conmigo el licenciado Raúl Chaparro Romero, en su carácter de presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Armando Camacho Mejía, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de la Ciudad de México. Me gustaría empezar por pedir una breve reseña a nuestros dos grandes invitados de su trayectoria profesional, que yo sé que es vasta, para que nos demos una idea más o menos de quiénes son los invitados que tenemos el día de hoy. Me gustaría empezar contigo, Raúl. Muchas gracias, bienvenido. Platícanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, primeramente, Ulises, muy amable, gracias por la invitación y efectivamente actualmente me dedico al comercio y servicio, que es mi labor empresarial. Fui profesor en la Universidad de Acatlán por 7 años. De la misma manera, bueno, el día de hoy represento los intereses de 827 empresarios afiliados a esta Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, que cada vez va creciendo más. Y mi empresa, que es Ruchamex y Dichaval, pues son empresas que una de ellas la tengo desde hace 14 años y la otra es reciente, tengo 2 años y medio. Correcto. Y más que nada la función propia de ACESEM es representar los intereses del sector productivo en nuestro país. Correcto, Raúl, te agradezco mucho. Armando, gracias. Bienvenido nuevamente. También igual, agradezco la invitación, me siento muy halagado de estar aquí contigo. Gracias. Y también nos dedicamos muchos años a la industria, fui ejecutivo de la industria farmacéutica durante casi 30 años. Y bueno, al día de hoy tenemos un despacho, soy el director general de consultoría para el desarrollo del talento humano, en donde trabajamos coaching y toda la estructura de una empresa, capacitación a todos los niveles, y principalmente buscando el desarrollo del talento que todas las organizaciones deben tener dentro de su misma empresa, ¿no? Entonces, ese es el giro que ahora tenemos y por supuesto aquí muy contento por estar participando en el mundo de las agrupaciones. Yo soy expresidente de la Asociación Industrial Vallejo, una de las asociaciones más fuertes de la ciudad, por la zona industrial que es la más grande en la Ciudad de México. Al día de hoy, por invitación de mi amigo Raúl Chaparro, estamos abriendo la Asociación de Empresarios y Ciudadanos Ciudad de México para ampliar el concepto de apoyo a nuestra ciudadanía, a nuestros empresarios, y lo más importante, lo que se busca en este programa, en este proyecto, esa vinculación académica con los alumnos. Claro, sí, gracias Armando. De hecho, ese es el tema que nos trae el día de hoy y por lo que los hemos invitado. Platicar, Raúl, un poco, tú como empresario y como parte en tus funciones como servidor público, sé que has tenido algunos cargos por ahí, el tema de la educación, Raúl. A mí me gustaría que partiéramos con este gran tema, Armando, si no tienes inconveniente. Por supuesto. ¿Cómo abordar el tema de la educación, Raúl? Primeramente desde el ámbito nacional, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los empresarios? Y bueno, tú que tuviste la oportunidad también de estar en academia, ¿cómo ves el tema de la educación en México primero, Raúl? Bueno, primeramente considero a la educación no los cimientos, sino la base de los cimientos del desarrollo de nuestro país. Correcto. Sin educación no podemos hacer absolutamente nada. Incluso como servidores públicos, cuando notamos inmediatamente, cuando pedimos el servicio de algo que vayamos a hacer dentro de una secretaría, notamos que hace falta educación. Mientras no tengamos pendiente de estar atentos a que sin educación no hay desarrollo, entonces seremos un país tercermundista. O como recuerdo que mi padre decía hace muchos años, cuando el refresco aumentaba 15 centavos o 10 centavos, decía, es que esos 10 o 15 centavos van a servir para pagar la deuda, para la educación también sirve, porque mencionaban que de ahí se iban 50 o 20 centavos a la educación. Pero siempre hemos sido considerados por los extranjeros, por los Estados Unidos, como un país en vías de desarrollo. Más me gustaría escuchar
México desarrollado. Por supuesto. Y solamente se puede hacer a través de la educación. Un país, un estado o un municipio sin educación es una nación pobre. Claro. Entonces, así como para las empresas es bien importante la capacitación y debe ser permanente porque hay empresas que crecen y hay otras que decrecen. Tenemos que innovar y todo viene a través del estudio, de las nuevas tecnologías, claro. de la misma manera de los sistemas de educación que tienen las escuelas privadas, porque es ahí donde se gesta realmente el feto, el embrión del progreso del país. Por eso, para mí, considero la educación base del desarrollo. Un país sin educación, con las nuevas tecnologías y aún los niños en primaria, si no estudian computación o si no están estudiando inglés, son los futuros analfabetas. Exacto. Esa es la importancia de la educación, que se escucha muy leve, pero esa es una de las razones por las cuales en el sector empresarial que platicaba yo con Armando Camacho, es que nos gustaría que la educación no tuviese sindicato, porque el sindicato es el obstáculo para emprender realmente un buen desarrollo hacia las nuevas tecnologías, a la innovación, no sé, ese es mi punto de vista. Hacia el bilingüismo, ¿no? Que comentas. Claro, bien, claro. Sí, deben ser políglotas, sí, porque a lo mejor hasta bilingüe ya está quedando en el pasado, otra tiene que saber 3 o 4 idiomas para que sean, porque es un mundo más competitivo. Claro. Ahorita es más, incluso ustedes hacen unos semestres en el extranjero. ¿Por qué? Porque se tienen que visualizar ellos en otros países y cambia la mentalidad. Los viajes ilustran mucho, aún cruzando la calle, viendo los anuncios, viendo los espectaculares, uno tiene nuevas ideas y esas ideas hay que echarles a andar con acciones ya en nuestro país. Desafortunadamente, cuando no tenemos ese apoyo real por parte de la vinculación con el gobierno y la empresa, entonces los alumnos terminan su carrera en escuelas particulares y lo primero que piensan es irse al extranjero a trabajar porque no hay oportunidades en nuestro país, precisamente por la falta de educación de valores. Claro. Claro. De los gobernantes. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Por supuesto. Que se va ahondando. Y bueno, aquí me dejas pensando, Raúl, en este modelo que me gustaría abordar con Armando, este modelo famoso de la triple hélice que comenta Raúl, ¿no? Que es escuela, gobierno y sector privado o productivo, ¿no, Armando? Yo sé que tú tienes mucha experiencia precisamente en estos quehaceres de colaboración. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Armando? Bueno, efectivamente tienen razón, es una amalgama que debe de existir por siempre. Desgraciadamente, al día de hoy tenemos muchas variantes, debilidades en este triángulo, pero aparte de esto hay algo interesante. Yo pensaría que, hablando de escuela, hablando de educación, empieza todo dentro del hogar. Claro. Aquí tenemos un problema en México fuertísimo, en donde en algún lugar se perdieron los valores. Pareciera que parte de lo que influyó en esto fue el hecho de las necesidades de la familia. Empezó a trabajar la esposa, el papá, por supuesto, se presume que ya trabajaba, y los niños empezaron a quedar encargados o en la guardería. Y esta parte complicó mucho, desde mi punto de vista, el crecimiento de ese futuro ejecutivo, futuro alumno de escuela. Aunado a esto de que en algún momento también los maestros, por supuesto, no son los responsables, pero ayudan mucho a que esa educación vaya creciendo fuerte. Pareciera que se dedicaron mucho también a reclamar sus beneficios y sus incrementos, todo este tipo de cosas. Entonces todo esto empezó a golpear mucho al concepto de valores, que es una base educacional fuertísima en cualquier país. Completamente. Entonces, me parece que ahí tenemos una gran área de oportunidad, el concepto de valores. Punto número 2, me parece también que necesitamos dentro de las academias revisar, junto con el empresariado, los programas educacionales. Por ejemplo, dentro de las industrias se requieren gente técnica y gente profesional, con universidad o algo similar. La gente técnica, por lo que querramos, no llegaron a concluir sus estudios o no pudieron irse a la universidad, pero deben tener una especialidad muy clara. Recuerdo que hicimos con algunas de las escuelas técnicas un trabajo en donde logramos colocar la carrera técnica de plomero. Esa carrera no existía. Claro, tiene otro nombre que ahora no lo recuerdo, pero vamos, esa es la tarea que se debe hacer por los maestros en esa búsqueda, por los empresarios
y el apoyo fuerte del gobierno en este sentido, ¿no? Por otro lado, también en la parte universitaria, cuando nosotros estamos por salir de la universidad, siempre el problema, quieren experiencia pero no me dan chance de poderla obtener. Entonces, para eso es el nacimiento de nuestra asociación, para buscar esa vinculación en donde el chico que tenga un buen promedio, que se aplique desde su cuna de trabajo, de escuela, tenga oportunidades de vincularse a las empresas que representamos nosotros, empresas o dependencias de gobierno, todos debemos estar ubicados y comprometidos con este proceso. Sí. Entonces, ahí ya tienen ellos de entrada una posibilidad de ir adquiriendo la experiencia. Lo interesante es que ellos seleccionen la carrera que de verdad les gusta, tener una orientación desde la escuela, desde la misma familia, pero por supuesto también dentro de las empresas donde estén haciendo sus servicios sociales, claro, con la intención de reforzar en qué especialidad pueden sentirse mucho mejor identificados. Claro. Hay otro concepto importante, ya una vez que salen de la universidad, muchos consideran que ya pueden llegar a ser jefes inmediatamente, ¿no? Saliendo, y se frustran porque eso no ocurre. Entonces debemos de tener dentro de las universidades una participación en orientar, que ayuden a ese futuro ejecutivo a ver el crecimiento paso a paso. Claro, si es una empresa familiar, seguramente va a obtener el puesto inmediatamente como ejecutivo con sus respectivas consecuencias, ¿no? Claro. Pero sí es interesante que los orienten y también que ellos ubiquen perfectamente sus habilidades, porque ahora este país está entrando al mundo con competencias laborales. Y las competencias laborales es todo aquello que tú tienes como alta especialidad y habilidad para poderte desenvolver dentro de una carrera en la que tú tengas. Es importante entonces abrir un panorama completo y esas vinculaciones que vamos nosotros tras ellas, tenemos que reforzarlas. Esa es lo que observo desde ese punto de vista. Correcto, te agradezco mucho, Armando. Y bueno, esta reflexión la comparto con los dos, porque sé que desde el ámbito donde ustedes están, empresarial, ustedes lo ven de cerca, ¿no? Y nos pueden dar como mayor información al respecto. De repente los chicos en la universidad, como bien lo decía Armando, a veces se pierden en esta gran búsqueda de tener éxito y a veces dejan de lado situaciones que son bien importantes, ¿no? Lo comentaba Armando, la cuestión de la experiencia. El chico sale al mercado laboral habiendo estudiado 4 años o 5 años y de repente se da en la cara con la pared y con la realidad, ¿no? Porque le dice el empresario o el gerente de recursos humanos o la gente que lo está reclutando y seleccionando, oye, pues ¿cuánta experiencia tienes en el área, no? Y ahí es donde empieza el problema. Raúl, ¿tú qué le recomendarías a nuestros estudiantes en ese sentido? Lo que comenta Armando es bien importante. Tienen que empezar ¿desde cuándo se tienen que empezar a involucrar en sus áreas de especialidad? Es decir, ¿tienen que esperarse hasta el 7º semestre? ¿Tú cómo lo ves, Raúl? No, como estudiante y después como profesor dentro de la NEP Acatlán, en una escuela pública, sí les podría decir algo bien importante. Tienen que iniciar con todo desde el primer semestre. Tienen que involucrarse, por ejemplo, el abogado, que eso fue lo que hice cuando era maestro, porque en muchas ocasiones no saben ni siquiera, lo escuchan que es un ministerio público, pero no saben qué es, nunca han estado ahí. No ven la diferencia entre procuraduría y tribunal. Entonces, donde inicia la denuncia es en el Ministerio Público, en la Procuraduría, y en el tribunal es el seguimiento, que es ante los juzgados. Entonces, yo les hacía unas prácticas que fueran y estuviesen 1 hora en diferentes juzgados en Barrientos y me dieran su punto de vista, el que fuese, si hay gente, si alguien lloró, si vieron cómo tomaban las declaraciones, de qué manera, si sacaban copias, de todo esto, lo que pudiese. Y fue una práctica increíble porque normalmente los maestros no hacen eso. Claro. Lo dejan como si fuera cuestión la de teoría. Si quieren hacer bien y van a la teoría. Y cuando terminan la carrera, entonces van al Ministerio Público, incluso ya en un caso le dice el juez, adelante, tiene el uso de la palabra o el secretario de acuerdos, y no sabe ni siquiera qué digo, ¿no? ¿Cómo inicio? Porque lo más difícil para todo también es iniciar. Claro. Y algo que decía Armando Camacho es algo bien importante.
Ese tipo de educación de valores inicia desde la casa y lo va a reflejar como profesionista automáticamente. La buena relación o la mala relación que hayan tenido con su familia y demás va a ser reflejada cuando ya es una persona profesionista. Si tiene una empresa, su papá y demás, pues será muy sencillo. Pero desafortunadamente nosotros somos hasta cierto punto responsables, no culpables. Porque normalmente cuando sucede algo, tal vez con el hijo que no sale profesionista, no terminó y demás, buscamos un culpable. ¿Quién fue? Por tu culpa, ¿no? No, no es así. Yo creo que todos somos en un ciclo familiar responsables y tiene que dar como resultado un buen estudiante, un buen profesionista y un buen ser, porque ahorita no nos vemos eso. No vemos de crear buenos ciudadanos como antes en la escuela que teníamos de civismo, ¿no? Sí, civismo. Entonces sí es importante para el profesor como una obligación de que tenga ese espíritu de servicio para enseñar. No nada más que sea cuadrado y que se vaya hacia los programas de estudio, sino que tenga ese feeling, como ahorita yo veía la manera en que le decías, Polanco ya, fulano de tal ya, y se hablaban de tú, cosa que no, en mis tiempos no era claro. Un maestro, era hasta cierto punto, respeto y miedo de ese tipo, porque no le queríamos faltar al respeto, como decía, ¿no? Claro. Aún mi mamá me decía, tu maestro es tu segundo padre, tienes que obedecerlo. Y me acuerdo en tercero de primaria que le dijo, maestro, péguele, si no entiende, péguele. Yo me le quedaba bien, ¿por qué le dice al maestro que me pegue? Claro. Entonces, yo considero, bueno, es la educación que tuvo mi madre, porque yo vengo de padres y madres sin término de primaria. Sabían leer y escribir, hacer cuentas y demás, pero no terminaron una primaria. Entonces, de ahí fue, en este caso, pues yo quiero ser más, yo quiero estudiar, yo quiero terminar una carrera. Y nos encontramos con eso que acaba de decir Armando Camacho. ¿Tienes experiencia? ¿Has trabajado antes? ¿Cómo? No me dan chance de buscar la experiencia que quisiera